Excelente. Norma, tú en la primera pregunta, digamos, resolviste un poco la relación entre investigación e innovación a partir de una metáfora que me parece súper, que es la cultura de la innovación educativa, ¿cierto? Yo recojo esa metáfora y te hago una tercera pregunta. Mira, ¿cómo la universidad siempre se ha apreciado de tener clara su identidad, como tú dices? Digamos, no en vano es un claustro que lleva ya más de 10 siglos rondando por el mundo, ¿no? Digamos, desde las antiguas universidades italianas, que fueron las primeras que aparecieron. Esa preocupación por la identidad del claustro siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Los ritos, los mitos, todavía lo ves tú en las zonas de graduación, ¿no? Cuando el estudiante de doctorado se gradúa, se Y que pone el nos llena de traje, orgullo, se nos embiste, sentimos sí, parte de algo especial, sí, sí, son por supuesto. de esos días que jamás olvidas, ¿no? La graduación, el Mm. sombrero, las plumas, toda esta parafernalia que es muy fuerte y que desde el siglo XIII se sigue manteniendo al siglo XXI. Pero cuando uno habla de una cultura de la innovación educativa en este momento, que tiene que construirse de manera simultánea con la empresa, que como ya lo has dicho anteriormente, tiene otros ritmos, otros intereses, otras velocidades, ¿cómo crees tú que una universidad puede, digamos, apostar por construir esa cultura en donde ya no habita solo su identidad, ¿no? Yo creo, en algunos lugares, algunas universidades, estamos experimentando, ¿verdad? Estamos tratando de cambiar y creo que la situación de la pandemia nos llamó la atención. Ahora, yo creo que el cambio, esa cultura de innovación se logra empezando a practicarlo y a incentivarlo, desde el aula y en todos los rincones de la universidad. Hay algunas universidades que crean un centro de innovación, que es un centro unipersonal, o sea, es una persona que está a cargo de ese centro de innovación. Y a veces no está muy claro si se hace porque es moda o si se hace porque realmente se quiere buscar una salida hacia la innovación Mm, sin, mm, eh, sin romper lo que ya es tradicional en la universidad. Cuando se tiene esa oportunidad de crear un centro, mi respuesta es que esa persona se aboque a identificar las oportunidades de colaboración e innovación a través de la investigación. O sea, que sea una persona dispuesta a conocer lo que está pasando en las distintas áreas de la universidad y cree puentes, puentes de interdisciplinariedad, puentes que conozcan, a donde permitan hacer investigación en conjunto para generar innovación. Y por otro lado, alguien que no disocie innovación de investigación, ¿cierto? exacto, exacto, que sirva como agente de cambio en sus facultades, en las distintas facultades, en sus colegas, que comunique y ayude. Pero también hay otra área que tenemos que pensar cómo recuperamos ese interés por la experimentación y el asombro dentro de nuestra propia práctica. ¿Cuánto hace que no revisamos algunos procesos o algunos Mm, productos dentro de las mismas cosas que hacemos día a día? ¿Cuánto hace que no escuchamos al usuario en la universidad? A veces escuchamos quejas como, por ejemplo, de las personas que trabajan en la administración, de que este sistema ya no funciona, o tenemos que usar este software. Y yo he preguntado por curiosidad si se les consultó a las personas que usan ese software antes de comprarlo y nadie les consultó. O sea, se decidió en un comité que se va a comprar a este vendedor, se decidieron comprar software para administración, ya sea para aceptar estudiantes, para admisión, para matrícula, y de repente las personas que lo están usando no fueron consultadas, así como no tenemos mecanismos para escuchar a los estudiantes a veces, para saber qué problemas tienen los estudiantes, no tenemos mecanismos para escuchar, a veces no tenemos mecanismos para resolver, para responder, tampoco tenemos mecanismos para escuchar nuestras propias prácticas y saber cómo podemos mejorar para ser una empresa muy eficiente en cuanto a todo el proceso,
Si miramos a instituciones o a las nuevas organizaciones que se han sumado a las áreas de educación, vemos organizaciones startups en muchos casos, pequeñas, pero sumamente eficientes en cuanto que conocen al dedillo al estudiante. Tienen unos que se llaman dashboards, no sé cómo lo llamamos en español, pero tienen unas maneras de ver qué hace el estudiante, cuál es su proceder, a dónde va, qué tipo de clases toma, eh, qué competencias está desarrollando, qué competencias le falta desarrollar. Y en las universidades no tenemos esos sistemas, ni los podemos pagar. ¿Qué nos está pasando? Que no estamos desarrollando cosas que nos sirvan o abocándonos a cosas que nos sirvan a conocer mejor al estudiante, conocer mejor al usuario para brindarles no solo una educación eh, que sea de la mejor, sino también brindarles una orientación que los ayude. Muchas veces los estudiantes se encuentran en tercer año de la universidad siguiendo una carrera que en realidad no es lo que pensaban y nosotros no tenemos mecanismos para aconsejarlos porque no nos hemos transformado, porque todo lo que el estudiante está No aportando estamos online, pensando cosas para que nos transformen, ¿cierto? Para transformarnos a exacto, nosotros mismos. En algún exacto. momento, Norma, tú me habías comentado cómo en otras organizaciones, por ejemplo, un hospital, uno podría ver fácilmente el cambio entre un hospital del siglo XIX y un hospital del siglo XXI. Ese cambio no es tan perceptible en un aula de clase del siglo XIX y un aula de clase del siglo XXI. Claro, exacto. Esas mismas cosas que decíamos que afectaban solamente lo conversábamos y lo usábamos como metáforas para la tecnología educativa. Decíamos, si uno va a un banco en el siglo XXI y lo compara con un banco después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o sea, en la mitad del siglo XX, el banco es totalmente distinto, ya no hay tanta gente atendiendo al público porque el público puede hacer muchas cosas por su cuenta y el público ahora puede hacer muchas cosas en el Ajá, teléfono, o sea, sí, usa el banco para cosas muy específicas. Si vemos en un hospital, uno puede hacer muchas cosas por teléfono. La pandemia nos enseñó que hasta podemos hacer consultas con nuestros médicos más sí. frecuentes y por teléfono. 5 minutos les lleva al médico a hacer una conversación y saber si el paciente necesita ir al hospital o no. Todas esas cosas que pasan y que son muy diferentes en el siglo XXI y la mitad del siglo XX, en educación hemos visto muy pocas. Vimos un gran cambio cuando vino la pandemia, porque teníamos que ver cómo nos arreglábamos, pero si no empezamos a pensar estratégicamente en cómo vamos a innovar, la próxima pandemia o la próxima catástrofe que nos obligue a trabajar desde nuestras casas y a los estudiantes a estudiar desde sus casas, otra vez le vamos a brindar a los estudiantes una situación de educación muy pobre. Podríamos brindarle una educación muy rica si estamos preparados. Entonces, tenemos que empezar a pensar en nuestra propia práctica y cómo mejorarla, no solo porque puede venir otra pandemia u otra catástrofe, sino porque es nuestra obligación con la sociedad. No hemos cambiado en ningún área. Antes era solo tecnología, pero ahora en general no estamos prestándole atención a nuestros usuarios, no estamos prestando atención no estamos pensando en las poblaciones a las que estamos sirviendo, siempre estamos Nos pensando en hemos los que viven convertido en cerca del un campus. monólogo interno, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y por supuesto que no es el caso de todos, es de todas las universidades. Hay universidades que se están preparando muy estratégicamente para todo esto, pero por mi conversación con instituciones, con docentes, con estudiantes, todavía la gran mayoría de las universidades están esperando ansiosa en volver a lo normal. Y volver a lo normal puede no ser lo ideal. Tenemos que Claro. tomar este momento como un momento ideal para el cambio, para revisar lo que estamos haciendo, ¿verdad? La catástrofe de la pandemia nos hizo salir obligados, Ujú. pero finalmente, como fue un cambio obligado, las universidades no miran el tiempo en el que puedan volver nuevamente a estar en las mismas condiciones que estaban antes de la pandemia, ¿no?
Exacto, Eso es lo que exactamente, tú llamas la resistencia al cambio. exacto. Fíjate que en el día de hoy, cuando compramos algo y no nos gusta, lo devolvemos o destruimos a los responsables por las redes sociales. Esto no me gustó, es malo, no compren en este lugar, etcétera. A partir del desarrollo de las redes sociales, todos los sectores, sectores políticos, sectores económicos, sectores sociales, comenzaron a prestarle mucha atención al usuario porque el usuario tiene mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, pero las universidades se negaron a cambiar esa filosofía y se siguen creando cursos, a veces programas e iniciativas de investigación que tienen que ver el interés de algunos facultativos en los claustros que no tienen que ver con la realidad. Entonces, el perfil del estudiante para el que estamos sirviendo, a veces ni siquiera lo conocemos, no tenemos una idea de cuánto porcentaje del estudiante va a aceptar esta modalidad de clases, para cuánto porcentaje de estudiantes, cuántas mujeres, cuántos trabajadores mayores de 30 años, cuántas personas que pueden tener dificultades de aprendizaje. No tenemos a veces los datos, como yo decía, las organizaciones que se han incorporado tienen un análisis de datos tan claro que sirven a la persona, sirven muy bien a la persona que se matricula allí. Las universidades no hemos hecho ese salto. Entonces, a veces no estamos invirtiendo en los lugares reales, necesarios. Entonces, lo que nos está pasando es que el ciudadano empezó a considerar que, que es todo el dinero que va a invertir en su educación, si le va a servir para trabajar o conseguir trabajo. De repente, Ajá. no, entonces busca otras alternativas. Se Las empieza a empresas cortar la expectativa, ¿no? Exacto, las empresas están constantemente mirando a la competencia, mirando la satisfacción del usuario, haciendo experimentación, pruebas pilotos estratégicas, analizando resultados. En las universidades no estamos haciendo eso porque estamos muy seguros del lugar donde estamos, pero nuestra vocación de servicio, nuestro deber, responsabilidad con la sociedad, nos tiene que obligar a eso, no solo la competencia de otras instituciones en este lugar, sino nuestra responsabilidad social, ¿verdad? Yo creo que las universidades pueden convertir o reunir centros relacionados con estrategias de enseñanza y aprendizaje y convertirlos en centros de innovación. Eh, Hay universidades que tienen, yo decía que hay universidades que han creado un centro de innovación educativa. Hay universidades que tienen 2 o 3 centros, uno es para capacitar al docente, otro es para tecnologías, otro es para otro tipo de servicio a los estudiantes. De repente esos 3 centros pueden ser uno que se fije que mire las propias prácticas, que se evalúen las prácticas y propongan a través de la investigación cambios que sean importantes y duraderos en la educación que se viene, ¿verdad?